En los albores de la antigua China, una pareja de pavos reales se convirtió en los dueños de la ciudad de Gongmen después de crear los fuegos artificiales. Sin embargo, su heredero, Lord Shen, tenía otros planes para la pólvora y la usó para desarrollar un nuevo tipo de arma. Preocupados por el destino de su hijo, la pareja fue a ver a una cabra adivina que predijo que Chen sería derrotado por un guerrero blanco y negro. Queriendo evitar que esto ocurriera, el joven señor fue con todo su ejército a la aldea de los pandas y los eliminó a todos. Regresó a la ciudad como si hubiera vencido al destino, pero sus padres no aprobaron lo que había hecho y decidieron exiliar a su propio hijo. Furioso, Shen juró regresar en unos años para llevar a cabo su venganza y hacer que toda China se arrodillara a sus pies. En el presente, Lord Shen está fabricando nuevas versiones de sus armas cuando se da cuenta de que se ha quedado sin metal. Como la producción no puede detenerse, el pavo real ordena a sus hombres pasar por las aldeas y saquear todo lo que puedan. Sin saberlo, esto lo pone en contacto directo con su destino. Ajeno a la profecía, Po está comiendo en el palacio de Kade, cuando el maestro Shifu lo llama a hablar bajo la cascada del dragón. Cuando su pupilo llega, el panda rojo dice que es momento de aprender una de las últimas lecciones de Oogway y habla sobre la paz interior, que le da a Shifu tal calma que puede manejar incluso una gota de agua. Shifu dice entonces que hay varios caminos hacia la paz interior y que Po debe encontrar el suyo, y solo entonces podrá convertirse en un verdadero maestro de Kung Fu. Mientras el guerrero dragón intenta entender lo que dijo Shifu, Tigresa llega a la aldea advirtiendo de un ataque de una banda de forajidos. Po salta del precipicio para salvar la aldea. En la ciudad, los lobos saquean las casas y tiendas buscando metal según las órdenes de Shen, pero justo cuando están listos para irse, Po llega acompañado de los 5 furiosos con gran estilo. En cuanto ve al guerrero dragón, el general lobo queda sorprendido de ver a un panda vivo y ordena a todos sus hombres ir tras él. Pero a diferencia de los demás, Po es un maestro de las artes marciales y esquiva los ataques con extrema facilidad. Con la ayuda del mantis, el panda logra escapar ileso de varias flechas y corre al techo de un edificio donde pelea junto a Tigresa para derrotar a sus enemigos. Mientras los discípulos de Shifu pelean con los soldados, el jefe de los lobos termina de atar el metal y aúlla para que los soldados jalen las cuerdas. Pero un cerdo termina siendo arrastrado también y el maestro grulla. Tiene que volar para cortar el cable. Como resultado, el cochinito empieza a caer y Po se lanza al vacío para rescatarlo, obligando a los otros 4 furiosos a formar una cadena para jalarlos de regreso. Mientras todos celebran, el jefe de los lobos aparece de la nada listo para golpear a Po en la cara, pero mientras su enemigo corre hacia él, el panda nota un símbolo rojo en el hombro de la armadura que desencadena recuerdos de su infancia. Casi en trance, el guerrero dragón termina recibiendo el golpe, aunque podría haberse defendido. Encontrando lo extraño, los 5 furiosos preguntan qué pasó y por qué no se defendió, pero Po decide fingir que no fue nada y corre directo al restaurante de su padre, atendiendo a varios clientes él solo. El señor Ping está recogiendo platos sucios cuando su hijo aparece pidiendo hablar. De vuelta en la cocina, Po le cuenta sobre la pelea con los forajidos y habla sobre la visión que tuvo con su madre, finalmente reuniendo el valor para preguntar de dónde viene. Sin más opciones, el señor Ping finalmente decide contarle que fue adoptado y habla sobre el día en que lo conoció. Ping dice que había esperado más de una semana un cargamento de vegetales, pero cuando llegó, se dio cuenta de que la caja de rábanos estaba completamente vacía, gracias a un pequeño panda adentro que se había comido todo. Sin saber qué hacer, el ganso pasó los siguientes días esperando a que alguien llegara a buscar al bebé, pero como nadie apareció, decidió adoptarlo y llamarlo Po, cuidándolo como si fuera su hijo. Aunque agradece todo lo que el señor Ping ha hecho por él, Po está decepcionado de no conocer el resto de su historia, y como resultado, se aleja cada vez más de la paz interior. En el centro de Gongmen City, los maestros Cocodrilo y Buey Tormenta están entrenando cuando Lord Shen invade la ciudad y les ordena abandonar su hogar. En cuanto ven al pavo real, los 3 dicen que la ciudad está bajo su protección y que es el pavo real quien debe irse. Sin embargo, Shen ya lo esperaba y ordena a sus hombres traer una caja con su nueva arma, que promete poder volarlos a los 3 de una vez. Para evitar que use esta arma, el buey va tras el pavo real, quien lo jala por el cuerno y también lanza al cocodrilo, manejándolos a ambos con facilidad gracias a sus plumas metálicas.
Aún así, el rinoceronte tronante está de pie y logra detener a Shen con su kung fu. Pero el señor pavo real no se rinde y decide usar su arma, que dispara una bala de cañón que golpea directamente al maestro rinoceronte. En el palacio de Jade, Shifu recibe un pergamino que le informa sobre la muerte del rinoceronte tronante y el peligro que el cañón de Lord Shen representa para China, sin más opción que enviar a sus discípulos a destruir el arma y derrotar al pavo real. Con un largo viaje por delante, los 6 discípulos de Shifu comienzan su camino hacia Gongmen City, mientras Shen produce aún más armas para mantenerse en el poder. A mitad del viaje, los guerreros del palacio de Jade están durmiendo una siesta, mientras navegan en un ferry cuando Po tiene un sueño sobre sus padres biológicos, quienes, a diferencia de lo que imaginaba, intercambiaron a su hijo por un rábano. De repente, su hermano vegetal sale del regazo de su madre y empieza a girar hacia el panda como un trompo, golpeándolo en el estómago con varias técnicas de kung fu. Después de ser derrotado en su sueño, Po despierta asustado y decide subir a cubierta para intentar alcanzar la paz interior, pero está demasiado inquieto para lograrlo. Al darse cuenta de la dificultad de su amigo, Tigresa se ofrece a ayudar y juntos comienzan a entrenar. Pero ella nota que el panda no está concentrado y decide preguntarle qué le pasa. Po le cuenta entonces que descubrió que el señor Pink no es su padre, y Tigresa queda sorprendida de que nunca se hubiera dado cuenta. De repente, los demás furiosos despiertan y se unen a la conversación para intentar consolar al guerrero dragón, pero son interrumpidos por Tigresa, quien les dice que por fin han llegado a Gongmen City. En el centro de la ciudad, Shen se acerca al antiguo trono de su padre y lo saca del castillo, poniendo su poderoso cañón en su lugar y afirmando que partirá en 3 días a conquistar el resto de China. Queriendo conocer su futuro, el señor pavo real va a ver a la adivina y le pide que lea su nuevo futuro. El animal continúa con la misma profecía, afirmando que su destino es ser derrotado por un guerrero blanco y negro. Shen dice que es imposible y afirma haber destruido a todos los pandas hace más de 20 años. Pero su general llega en ese preciso momento y le demuestra que está equivocado, diciéndole que vio a un panda cerca del palacio de Jade. Furioso, el pavo real tira al lobo al suelo y le ordena traer al panda a cualquier costo. Cerca del puerto de la ciudad, los discípulos de Shifu saltan del bote y escalan las murallas de la fortaleza para localizar el palacio de Shen. Pero como el lugar está lleno de soldados, tendrán que avanzar sin ser vistos. Completamente loco de ánimo, Po avanza por en medio de las calles escondiéndose detrás de los pilares mientras los 5 furiosos avanzan rápidamente por los tejados, intentando pasar desapercibidos. Po esconde su cara detrás de una maceta y pasa por algunas tiendas, pero termina siendo visto por uno de los mongrels y tiene que fingir ser una vendedora para distraerlo antes de noquearlo. En ese momento, los 5 furiosos se dan cuenta de que Po no está con ellos y lo buscan, encontrándolo escondido dentro de un disfraz de dragón chino. Después de que el panda accidentalmente le prende fuego a un puesto de fuegos artificiales, el quinteto furioso también entra al disfraz y juntos se dirigen al castillo. Pero en el camino encuentran a uno de los lobos amenazando a una chica campesina y Po decide ayudarla devorando al soldado dentro del disfraz. Los 5 furiosos se unen para noquear al lobo y sacarlo por detrás, lo que les permite hablar con la oveja, que les dice el paradero de los maestros Buey Tronante y Cocodrilo. En cuanto se entera de que siguen vivos, Po decide cambiar su objetivo y libera a la oveja para dirigirse a la prisión. Pero el general lobo nota sus movimientos y ordena a sus hombres perseguir el disfraz de dragón. Aunque no pueden ver bien, los discípulos de Shifu logran escapar por los callejones y devorar a cada lobo que se encuentran como si fueran el Pac-Man. Después de un rato de persecución, los soldados de Shen logran acorralar el disfraz y le clavan sus espadas en la tela. Pero cuando se la quitan, se dan cuenta de que el grupo de Po se fue y solo dejaron cajas de vegetales en su lugar. Mientras los lobos los buscan, los 5 furiosos se esconden dentro de barriles y van a la cárcel donde el mantis noquea a los guardias en la puerta. Adentro, Tigresa y Grulla se encargan de los soldados restantes y Po va a buscar a sus maestros, mientras el mono hace guardia. Después de un rato, el panda logra encontrar al buey tronante y al cocodrilo, y Tigresa abre la celda para que puedan salir, pero a diferencia de lo que imaginaban, ninguno de los dos quiere escapar para enfrentarse a Shen ya que temen que use el arma contra la ciudad.
Queriendo cambiarles la mente, Po entra a la celda y hace todo lo posible para sacarlos. Pero los otros maestros de Kung Fu se niegan a irse y le recomiendan que se rinda, diciendo que esta nueva arma reemplazará a las artes marciales. Cansado de intentar convencerlos, el panda decide dejarlos atrás e ir tras Lord Shen solo. Pero antes de que puedan irse son recibidos por el jefe lobo y sus hombres, que son fácilmente neutralizados por el mono y Grulla. Desesperado, el lobo corre afuera donde agarra un carrito y lo conduce por toda la ciudad. Pero Po se niega a quedarse atrás y lo persigue. Para perderlo, el líder del ejército de Shen voltea algunas cajas y le lanza conejos bebés en la cara al panda, bloqueando su visión y haciéndolo correr directo por los andamios de un edificio en construcción. Todavía con los conejitos en la cara, Po se equilibra en 2 cuerdas hasta que se da cuenta de que va directo hacia un edificio. El panda lanza a los bebés al aire y el maestro Grulla logra atraparlos, pero su carrito sigue chocando contra la pared y queda casi completamente destruido, convirtiéndose en un monociclo. Con el general justo delante, Po pide ayuda a Tigresa, quien le da un impulso para alcanzar el carruaje del lobo. Encima del vehículo, los dos pelean sin parar hasta que el carrito baja las escaleras y salta por una rampa, lanzándolos a ambos hacia arriba y haciendo que Po aterrice encima del lobo. Creyendo haber ganado, el guerrero dragón empieza a celebrar hasta que un ejército de lobos arqueros aparece entre las murallas, dejando a los guerreros de Jade sin más opción que rendirse. Completamente encadenados, son llevados al palacio de Shen, donde Po queda impresionado por el tamaño del cañón. Sintiéndose victorioso, el pavo real se ríe del panda por venir ante él encadenado y dice que sus años de planear venganza se han ido por el drenaje. Pero Po no sabe de qué habla y responde que se enteró de la muerte del maestro rinoceronte hace unos días. Curioso, la cabra divina le pregunta si no ha venido a vengar algo más, y Po responde que no, lo que hace que Shen se dé cuenta de que el panda no tiene idea de lo que le hizo a su aldea. El señor pavo real se ríe y ordena a sus hombres apuntar el cañón directamente al panda. Pero sin que Shen lo note, la víbora logra liberar a Tigresa con su cola mientras el mantis apaga la mecha. Con esto, los estudiantes de Shifu logran liberarse y Tigresa destruye el arma mientras Po persigue a Lord Shen. Pero cuando ve los símbolos en las plumas del pavo real, el guerrero dragón desbloquea otro fragmento de sus recuerdos y queda paralizado al darse cuenta de que Shen estuvo ahí el día que perdió a su familia. Gracias a esta distracción, el pavo real blanco logra escapar y vuela a otro edificio desde donde ordena a sus hombres disparar sus cañones, golpeando directamente el ala del maestro Grulla. Sabiendo que no podrán resistir, los guerreros de Jade saltan por el hueco dejado por el arma y se deslizan por las cuerdas hasta la base de la torre. Con el edificio a punto de colapsar, necesitan encontrar una salida. Tigresa abre un hueco en la pared para escapar, pero son acorralados por una línea de arqueros. Tigresa decide que su mejor opción es salir por arriba. Agarra a Po y juntos escalan el edificio que se derrumba, aprovechando la altura del palacio para saltar por encima de la fortaleza y escapar sobre los tejados. Frustrado porque el panda escapó, Shen decide avanzar con la conquista de China y ordena a su general preparar los barcos para partir lo antes posible. Ajenos a los planes del pavo real, los discípulos de Shifu se esconden en las sombras hasta regresar a la prisión. El maestro Wei pregunta qué pasó y Tigresa dice que quiere saber por qué Po dejó escapar a Shen, pero él se niega a decir la verdad. El maestro Tigresa decide que lo mejor es mantenerlo alejado de la acción. Negándose a aceptarlo, el panda decide confrontar a su compañera por el derecho a partir, pero sigue sin poder concentrarse y es fácilmente derrotado por ella. Sin opciones, el panda dice que tiene que encontrar a Shen y finalmente revela que el pavo real estaba ahí cuando vio a su madre por última vez. Así que tiene que encontrarlo si quiere saber qué pasó con su familia. Finalmente, comprendiendo sus sentimientos, Tigresa abraza a su amigo y le pide que se quede en la prisión mientras ella trae a Shen de vuelta. Ya en el centro de la fortaleza de Gongmen City, el quinteto está pensando en una forma de destruir la fábrica de armas sin darse cuenta de que justo encima de ellos, Po está entrando al edificio y logra noquear a los primeros 2 guardias con su legendario coeficiente intelectual. El panda avanza sosteniendo a los lobos inconscientes y logra pasar al general sin ser notado. Adentro,
Po empieza a buscar a sus compañeros y termina siendo encontrado por Shen. Queriendo saber sobre sus orígenes, el guerrero dragón pregunta qué pasó la noche en que se perdió. Y el pavo real miente diciendo que lo abandonaron, cortando las cadenas de un caldero ardiente que casi convierte al panda en barbacoa. En la parte de abajo, los 5 furiosos reúnen algunos barriles de pólvora y los lanzan todos dentro del edificio, pero ven que Po está colgando del caldero y tienen que apagar las mechas para no hacer volar a su amigo. Como resultado, su plan se arruina, y los 5 furiosos se quedan peleando contra los lobos mientras Po confronta a Shen en lo alto de la fábrica. Después de salir del caldero, el panda intenta lanzarse contra el pavo real, quien logra defenderse fácilmente, haciendo caer a Po en la cinta transportadora que lleva el metal al horno. Dándose cuenta de que está en problemas, los otros furiosos se quedan atrás para pelear contra los lobos mientras mandan a Tigresa adelante para ayudarlo. Pero ella termina siendo detenida por uno de los gorilas. A punto de caer al horno, Po encuentra un imán y lo usa para mantenerse pegado al metal hasta llegar al otro lado. Con una olla en las manos, el panda se lanza contra el señor Pavo Real, quien le lanza unas plumas. Cobarde como siempre, el pavo real intenta 1 o 2 golpes y luego intenta volar para escapar, pero el panda se niega a dejarlo escapar de nuevo y lo persigue, lanzando el imán que aprisiona el cuello del villano contra unas tablas. Después de liberarse, Shen le dice a Po que sus padres lo abandonaron porque no lo amaban y dice que tiene algo perfecto para aliviar su dolor, revelando un cañón aún más grande detrás de él. El pavo real entonces le dispara al panda, quien intenta defenderse con la olla, pero el proyectil es extremadamente poderoso y lo lanza fuera de la ciudad, haciéndolo caer en medio del río. Desde la cueva del dragón, Shifu se da cuenta de inmediato de que algo ha pasado e interrumpe su meditación para mirar al horizonte mientras piensa qué hacer. Flotando río abajo, pues encontrado por la cabra adivina, quien lo trata con acupuntura hasta que despierta. Cuando se da cuenta de que Po ya está de pie, la adivina le da un poco de sopa y finalmente decide hablarle sobre lo que pasó cuando todavía era un bebé. La hembra le pregunta qué recuerda y el panda dice que solo tiene algunos recuerdos de su madre dejándolo en la caja de rábanos. Para ayudarlo a recordar, la cabra le dice que el lugar donde están solía ser una aldea de pandas extremadamente pacífica, pero que después de la predicción de que sería derrotado por un guerrero blanco y negro, Lord Shen enloqueció. Cuando el pavo real llegó a la aldea con su ejército, el padre de Po decidió sacrificarse y se quedó atrás para que su esposa tuviera tiempo de llevar al bebé lejos. Recordando el viaje de su madre por el bosque, el guerrero dragón se acerca cada vez más a la paz interior y puede visualizar el momento en que su madre lo puso en la caja de rábanos. Pero cuando ve que ella lo dejó atrás y siguió huyendo de Shen, termina perdiéndose el camino a la paz interior y es vencido por la tristeza. Al darse cuenta de esto, la adivina intenta calmar a Po y le recuerda a los amigos que ha hecho y todo lo que ha pasado para llegar hasta aquí, lo que le da la determinación que necesita para levantar la cabeza y enfrentarse al señor Pavo Real de una vez por todas. En el puerto, el ejército lobo finalmente termina de preparar los barcos y Shen parte con los 5 furiosos encadenados a uno de los botes como trofeo, planeando hacer que todos pierdan la fe en el Kung Fu y se inclinen ante él. Siguiendo el canal hacia el mar abierto, la flota de Shen se encuentra con un puente lleno de ciudadanos y no duda en disparar al edificio para abrirse paso. Pero desde el techo de uno de los edificios, Polo está observando todo y reta al pavo real a la batalla final. El pavo real ordena a sus hombres preparar el cañón y el panda se mueve de un lado al otro hasta que logra entrar al barco, obligando a los lobos a apagar las mechas para no destruirse a sí mismos. Sin poder usar sus armas, Shen ordena a su ejército atacar al panda, quien logra robarle un hacha a uno de ellos y lanzarlo hacia los 5 furiosos, quienes lo usan para cortar las cadenas juntos. Los guerreros del Palacio de Jade avanzan de barco en barco cuando los maestros Buey y Cocodrilo llegan al campo de batalla acompañados del maestro Shifu, quien ordena a sus discípulos usar los propios barcos de Shen para bloquear el camino. Con la nueva misión, los 5 furiosos regresan a los primeros barcos y el maestro Grulla logra atascar los barcos en la salida del canal. Ahora que el camino está bloqueado, todos los guerreros avanzan hacia Shen, quien en la desesperación decide disparar el cañón gigante contra sus propios hombres para golpear a Po. Con esto el canal queda desbloqueado y los barcos restantes pueden finalmente entrar al mar abierto.
Después de recuperarse, Po mira a su alrededor y ve a todos sus compañeros derrotados, pero no se rinde y nada hasta los restos del naufragio para detener la flota de Shen. Creyendo que Po no tiene ninguna oportunidad, el pavo real ordena a sus hombres disparar sus cañones al panda, quien se concentra hasta encontrar el camino a la paz interior. Con la enorme bola de acero viniéndole encima, el guerrero dragón controla su respiración y logra redirigir el proyectil con extrema facilidad, haciendo lo mismo con cada disparo que sigue. Después de lanzar varios proyectiles al mar, Po finalmente decide contraatacar y lanza las bolas hacia la flota de Shen, tumbando un bote tras otro. Sin poder creer lo que ve, el señor Pavo Real comienza a desesperarse y ordena a los lobos disparar el cañón gigante. Pero aún así, el legendario guerrero dragón logra desviar el proyectil y enviarlo de regreso al barco de Shen, que queda completamente destruido. Sin poder creer su derrota, el Pavo Real se pregunta cómo Po logró encontrar la paz y finalmente decide tomar el asunto en sus propias manos, usando sus plumas de acero y una naginata para intentar rebanar al panda. Mientras el guerrero dragón esquiva sus ataques, Shen termina dañando aún más su mástil, que cae directo sobre él causando varias explosiones que terminan destruyendo su barco. Con esto Po emerge victorioso de la batalla y el pueblo de Gongmen City puede finalmente celebrar su libertad después de tanto tiempo de tiranía. De vuelta al pie del palacio de Jade, Po va a visitar al señor Pink y le cuenta que descubrió cómo terminó en la canasta de rábanos, pero que sin importar lo que sea, siempre será el hijo del mejor cocinero de China. Pero mientras los dos celebran su reencuentro, en algún lugar entre las montañas, el verdadero padre de Po se da cuenta de que su hijo está vivo y les dice a los otros pandas que muy pronto harán una pequeña visita al palacio de Jade.